sinner, I'm a saint. Bueno, para empezar quiero compartir con ustedes un par de frases, de esas frases célebres, inspiradoras y a veces hasta motivantes que uno encuentra por internet. La primera de ellas, Carlitos la pone ahí, dice: no creas lo que lees en internet solo porque hay una foto con una cita al lado. Y se la atribuyen a Abraham Lincoln. Y lo primero que quisiera enseñarte esta noche es que por favor no vayas a creer que esta frase la dijo Abraham Lincoln. Porque seguramente no había internet cuando la dijo y cómo iba a haber algo que estuviera posteado, ¿no? Entonces lo primero que debemos aprender es: filtremos esas cosas que creemos que están bien porque simplemente la leí en internet, alguien la dijo, lo escuché por ahí. Pero la segunda sí es una frase real de este expresidente de los Estados Unidos y dice lo siguiente: nadie tiene la memoria suficiente para mentir siempre con éxito. Podrás engañar a todos durante algún tiempo, podrás engañar a alguien siempre, pero no podrás engañar siempre a todos. ¿Y por qué quisiera usar estas dos frases para poder introducir el mensaje de hoy? Creo que muchas veces a las personas les pasa algo similar con Dios y con la iglesia. Creo que muchos ven historias, videos por internet, ven algunas noticias, se encuentran con algunas personas que conocen y terminan creyendo que Dios es eso que les dijeron o que la iglesia es así como les contaron. Pero definitivamente hoy quisiera empezar a cambiar esto y de pronto romper esos esquemas, esas ideas y ese tipo de pensamientos, porque realmente no es así. Dios no es siempre como alguien más dice que es, ni la iglesia es en definitiva como una sola persona dice que es o cree que es. Creo que a estas personas las han desilusionado, ellos se han desilusionado por gente que ha tratado de impresionarlos, de seducirlos con algún tipo de mensaje y en el peor de los casos, gente que definitivamente ha querido engañarlos, les ha querido mentir acerca de quién es Dios y qué es la iglesia realmente. Y a esas personas les cuesta mucho creer de nuevo, ¿sí? O intentar por lo menos acercarse a Dios o a la iglesia. Más bien se convierten en escépticos y en muchos casos terminan siendo esos haters que empiezan a hablar mal de Dios y empiezan a criticar a la iglesia y a todos los que hacemos parte de ella. Y van contando a todo quien se le cruza por su camino cómo les fue, cómo fue su mala experiencia. Y entre más puedan hacerlo, pues a veces como que los hace sentir un poco mejor. Porque según ellos están evitando que otras personas caigan en lo que ellos ya cayeron. Pero eso no es algo que sucede solamente hace algún tiempo, no es algo solamente de nuestros días. Desde hace siglos hubo personas que se autoproclamaron o se hicieron pasar por dioses, por mesías, por profetas, por hijos de Dios, por salvadores y terminaban siendo fraude. Eso es algo que la iglesia siempre ha experimentado, el pueblo de Dios siempre lo ha vivido. Y Dios ha tenido que lidiar con esa mala fama que muchas veces le hemos hecho. Pero créeme, a Dios poco le importa que hablen mal de Él. En la época en la que Jesús vino a vivir en Israel, esto ya había sucedido. Por eso Dios había planeado enviar a alguien que anunciara que el Mesías ya venía. Alguien que abriera el camino, alguien que preparara la tierra. Y ese fue Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, de los versículos 35 en adelante, podemos leer algo de lo que sucedió en ese contexto. Resulta que, como la mayoría de ustedes saben, Juan el Bautista y Jesús fueron contemporáneos. Ellos se llevaban solo algunos meses de diferencia, ¿sí? Se infiere que fueron más o menos unos 6 meses, que Juan fue mayor que Jesús. Y el plan era que Juan, o lo que se había profetizado acerca de Juan, es que él venía a hacer esa voz que clamaba en el desierto, a decirle a la gente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca.
Arrepiéntanse porque el Mesías, el Salvador, viene ya. Y en ese momento Juan estaba bautizando unas personas en el río y de repente Jesús aparece y Juan dice, entre ustedes ahora está ese de quien yo les he hablado y les he dicho que es el Hijo de Dios y que ni siquiera yo soy digno de desatarle una sandalia. Y allí hay una conversación entre ellos, Jesús es bautizado y aquí digamos que este es el contexto general de lo que estaba sucediendo. Vamos a leer el versículo 35 o del 35 en adelante. Yo voy a estar leyendo en traducción en lenguaje actual. Dice Juan 1:35. Al día siguiente, Juan estaba en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Cuando vio que Jesús pasaba por allí, les dijo, miren, aquí viene el Cordero de Dios. Al oír eso, los 2 discípulos lo siguieron. Jesús se dio vuelta al ver que lo seguían. Les preguntó qué querían y ellos le preguntaron, ¿dónde vives, maestro? Síganme y lo verán, contestó Jesús. Ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús y como eran casi las 4 de la tarde, se quedaron con él por el resto del día. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró le dijo, hermano, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio a Simón, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Allí encontró a Felipe, que era de Betsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la Biblia y del que también hablan los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y lo verás, contestó Felipe. Y con esta porción de la palabra, quisiera que aprendiéramos esta noche acerca de unos comportamientos que tuvieron algunas de las personas allí mencionadas. Son 5, 7 cositas que yo quisiera resaltar rápidamente, pero que son muy prácticas para nuestro día a día en la vida con Dios, en la vida con Jesús. Esta porción de la palabra podemos aprender para poder ayudar a evitar desilusiones propias y de otras personas, tanto con Dios como con la iglesia. Lo primero que quiero resaltar está en el versículo 37, que dice, al oír eso, los discípulos lo siguieron. Y me encanta esa frase porque Juan tenía unos discípulos. Y cuando su maestro les dice, allá viene el Cordero de Dios, ellos como buenos discípulos, pues prestaron atención a lo que su maestro les había enseñado. ¿Y su maestro qué les había enseñado? ¿Que él era el más importante? No, que venía uno más importante. Y fue tan claro el mensaje de Juan, que cuando el mismo Juan les dice, allá viene el Cordero de Dios, ellos quisieron, se fueron detrás del más importante. Dejaron a su maestro, aunque era importante para ellos, aunque había sido su mentor, aunque era quien les había acercado a Dios, pero no era Dios. Y ellos fueron detrás de Dios, del Hijo de Dios. Los discípulos de Juan, al escuchar que Jesús era el Mesías, no se quedaron con Juan, esperando que Juan les enseñara más acerca de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Fueron directamente a seguir a Jesús. Fueron ellos obedientes a su maestro. Cualquiera diría, uy, qué boleta, qué manes tan ingratos. Juan desgastándose tanto tiempo queriendo enseñarles, queriendo que ellos crecieran en la fe y crecieran espiritualmente, y apenas apareció otro, lo dejaron. Pero es que ese otro no era otro Juan. Ese otro no era uno de nosotros. Ese otro era Jesús. Y ellos estaban poniendo en práctica lo que Juan les enseñó. Venía uno más importante y a ese era el que debíamos seguir. Y eso hicieron los discípulos.
Lo segundo que quisiera resaltar esta noche está en el versículo 39, cuando Jesús dice, síganme y lo verán. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús dónde vivía, Jesús le respondió, síganme y lo verán. Y eso es algo muy importante para nosotros, porque nos deja claro que la mayoría de las veces, o en nuestro caso siempre, que nosotros queramos acercarnos a Jesús, que queramos conocer a Jesús, que queramos interactuar con Él, la respuesta de Jesús para nosotros será, vengan, síganme. No va a ser, no, quédese ahí y deje que su pastor venga y me conozca y él vaya y le enseñe. No, quédese ahí y deje que sea otro. No, yo con usted no quiero. No, la respuesta de Jesús es, síganme y verán dónde vivo, cómo vivo, qué es lo que hago, qué es lo que me gusta, qué es lo que no. Síganme y lo verán. Es la respuesta de Jesús para las personas que quieren conocerlo, para las personas que quieren tener una relación real con Él, genuina, íntima, personal, sin intermediarios. Yo creo que la respuesta de Jesús los tomó por sorpresa a estos dos. Sin embargo, ellos lo siguieron. Yo no sé si de pronto ellos pensaron que Jesús era un rockstar de la época y decía, no, a mi casa no entra nadie. No, nadie puede saber dónde vivo yo. No, no quiero paparazzis por allá tomándome fotos. No, ¿sabe qué? Espéreme aquí. Veámonos todos los domingos aquí. Pero la respuesta de Jesús no fue esa. La respuesta de Jesús no fue apartarlos. La respuesta de Jesús no fue dejarlos en visto ni decirles, espérenme. La respuesta de Jesús fue, vengan y vean y comprueben. La respuesta de Jesús para quienes quieren vivir con Él es, vengan, síganme. ¿Quieres conocer a Jesús? Ve tras Él, síguelo. La tercera cosa que yo quisiera mencionar, que me pareció muy importante y que tal vez es de las principales cosas que quisiera que te llevaras en tu corazón hoy está en el versículo 41. Dice, lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. ¿Y por qué te digo que eso me parece importante? Porque como cristianos, una de las señales de que hemos tenido un encuentro con Dios es que queremos contarle a otros sobre ese encuentro. O sea, una persona que realmente ha conocido a Jesús no puede ser un agente secreto, ¿sí? No puede ser simplemente un espía infiltrado que tiene que pasar desapercibido sin que nadie se dé cuenta que él es cristiano. Realmente una persona que ha tenido un encuentro con Jesús quiere contarle a los demás que tuvo ese encuentro. Quiere contarle cómo su vida fue transformada. Pero no quiere contarlo para llamar la atención de la gente hacia él. Quiere contarlo porque en su corazón hay un deseo, hay un fervor, hay un fuego ardiente que quiere que las personas que él conoce, que las personas que él ama, experimenten eso que él ya pudo experimentar. Por eso lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Pero este debe ser un primer paso. O sea, el hecho de que yo tenga un encuentro con Jesús y yo quiera contárselo a ustedes y contárselo a las personas que amo y que me rodean, es el primer paso. Porque el error que muchos de nosotros cometemos, incluso a veces como iglesia, como organización, hemos cometido, es que queremos contarle a la gente lo que Dios ya hizo con nosotros y los queremos traer a nuestro lado y tenerlos a nuestro lado y empezar a generar como una dependencia de nosotros, porque nosotros fuimos los que tuvimos el encuentro. Pero eso no debe ser así. Lo que nosotros debemos hacer es apuntar a la gente hacia Jesús.
Todo en nuestra vida debe apuntar a Jesús, no hacia nosotros. Y en eso nos hemos equivocado. Lo realmente importante y trascendental es que llevemos a los demás, no hacia nosotros, sino hacia Jesús. Por eso en el versículo 42 está el punto 4 que me parece importante y dice allí, entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Eso es algo totalmente diferente. Y es algo por lo cual nosotros como hijos de Dios deberíamos vivir y gastar nuestra vida como lo hizo Pablo. Por llevar a los demás a Jesús. Es que una cosa es contarles acerca de Jesús. Si pudiera mostrarles fotos de Jesús, pósters en 3D de Jesús, no sé lo que usted se imagine acerca de Jesús, que yo quisiera y pudiera contarle, nunca va a ser lo mismo a que yo lo lleve a usted a ver a Jesús, a estar con Jesús, a conocer a Jesús. Lo que transforma vidas no es contarle a otros sobre nuestro encuentro con Jesús, es usar esa experiencia para que otros se encuentren y conozcan a Jesús. Por eso Andrés buscó a su hermano y le contó que conoció al Mesías, que conoció a su Salvador. Y uno de los errores más frecuentes que cometemos como cristianos es el de generar una dependencia y una intermediación entre las personas y Dios. Y puede que suene duro lo que voy a decir, pero muchas veces es la triste realidad. Nosotros nos volvemos intermediarios, nos volvemos mensajeros, nos volvemos interventores, auditores de la vida espiritual de las demás personas. Y empezamos a ser como ese policía de la fe. Y empezamos a ser como ese juez de la conducta y de la moral de los demás. Pero nosotros no fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos llamados y estamos llamados para llevar a las personas a Jesús. Toda nuestra vida debe apuntar hacia Él. Muchos de los problemas de la iglesia se hubieran podido evitar si tan solo hubiéramos dejado nuestro ego a un lado y hubiéramos apuntado con toda nuestra vida hacia Jesús. La iglesia sería más saludable si las personas no dependieran del pastor o del líder de alabanza o del líder de célula para tener una relación con Jesús. Apuntemos a las personas hacia Jesús. Llevemos a las personas hacia Jesús. ¿Recuerdan estos 4 amigos que llevaron a su amigo paralítico? Lo alzaron, lo cargaron en la camilla, no sé cómo hicieron, rompieron un techo y lo pusieron ¿en dónde? A los pies de Jesús. Eso hace un verdadero amigo. Eso hace alguien que ama a una persona. Llevarlo, ubicarlo a los pies del Maestro, a los pies de Jesús, no a sus pies, no para su servicio, no para su conveniencia personal. Y no estoy diciendo que todo en la iglesia es así y que todo en la iglesia está mal. Lo que estoy diciendo es que todos debemos buscar darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos, en toda nuestra relación, porque nosotros no transformamos a nadie, nosotros no cambiamos a nadie, no tenemos ese poder. Solamente Dios, a través del Espíritu Santo, es quien puede convencer a las personas. Tú no fuiste llamado a convencer de nada a nadie. Tú fuiste llamado a hablar de Jesús, a contar lo que Jesús hizo en tu vida y a hacer que las personas se quieran acercar a Dios, se quieran acercar a Jesús. Lo quinto que quisiera comentar esta noche está en el versículo 43. Dice, al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea y allí encontró a Felipe, que era de Betsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. ¿Y qué veo yo allí de Jesús?
¿Qué puedo aprender de él aquí en esta porción de la palabra? Es que Jesús es intencional, diga conmigo intencional, en buscar a quien él quiere cerca. Por eso buscó y encontró a Felipe. Por eso fue que Jesús decidió, dice la palabra en esta versión. Jesús decidió porque su intención era ir a buscar y a encontrar a alguien. Y ese alguien fue Felipe. Y fue hasta allá a Galilea a buscar a Felipe. Jesús tuvo toda la intención, fue intencional en ir a buscarlo porque él lo quería cerca, porque lo quería llamar, porque quería que Felipe lo siguiera. Y así como Jesús decidió ir a Galilea, Jesús decidió pasar por Bucaramanga esta noche. Y vino para encontrarte, para decirte lo mismo que le dijo a Felipe. Sígueme. Jesús está esta noche en este lugar para decirte, sígueme. Jesús tiene una invitación para ti. Sígueme. Nosotros no encontramos a Jesús. Nosotros no encontramos a Dios. Porque Él nunca se ha perdido. Realmente somos nosotros o éramos nosotros los que estábamos perdidos, los que vivíamos sin rumbo, llevando vidas sin sentido, sin propósito. Fuimos nosotros quienes nos apartamos del camino. Jesús vino a buscarnos y a encontrarnos para traernos salvación y vida, para traernos lo que no teníamos. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. No fuimos nosotros quienes dejamos el trono en el cielo, fue Jesús quien se despojó de su condición de hijo de Dios para venir a buscar y a salvar al que estaba perdido. Ese era yo, ese eres tú. Jesús fue intencional en ir a buscar a Felipe. Y Jesús está esta noche acá con toda la intención de encontrarte. La pregunta es, ¿quieres tú seguir a Jesús? En el versículo 45 dice, luego Felipe fue a buscar a Natanael. Y si prestamos atención, Felipe hizo exactamente lo que el hermano de Pedro hizo unos versículos atrás. Apenas se entera de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, va y busca a alguien a quien él ama. Y le dice exactamente lo mismo, encontré al Mesías, encontré al Salvador. Felipe no podía guardar esa noticia para él solo. Andrés buscó a su hermano Simón, Pedro. Felipe buscó a Natanael. ¿Tú a quién estás buscando? ¿Tú a quién has ido a contarle que te has encontrado con el Mesías, con el Salvador de tu alma? ¿A quién le has dado esa buena noticia? El amor por otros nos hace movernos para contarles sobre Jesús. Nos hace ir y contarles lo que hemos vivido, lo que hemos recibido. Cuando conocemos a Jesús y tenemos un encuentro con Él, nos volvemos personas dedicadas a buscar y a salvar. Cuando conocemos a Jesús, comenzamos a ser parte de un cuerpo de búsqueda y rescate. ¿Han visto ustedes la defensa civil? ¿Quiénes son los primeros que están ante un siniestro? Gente que va a buscar y a salvar a los heridos. Y este mundo está lleno de gente por rescatar. Este mundo está lleno de gente herida, lastimada por la vida, lastimada por sus familiares, lastimada por sus amigos, lastimada por sus propias malas decisiones. Y tú y yo tenemos una buena noticia para dar. ¿Y a quién se la hemos estado contando?
¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe de una manera personal con alguien? No me digas, ay, es que yo todos los días comparto el versículo del día. Bien, vale, la intención es buena. Pero es que ni Andrés ni Felipe le mandaron un mensajito a Pedro y a Natanael. Hey, encontré al Mesías. Hey, léete esto que te va a servir. No, ellos fueron a donde sus amigos, su hermano estaban y le dijeron, encontré al Mesías. Y le contaron la noticia. ¿Sabes por qué? Jesús era intencional. O sea, nada en la Biblia está escrito porque sí. Y Jesús en momentos antes de partir al cielo, cuando da una instrucción a la iglesia, no les dicen, esperen a la gente los sábados y los domingos y disipúlenlos cuando ellos lleguen allá. No, Jesús les dijo, ustedes vayan y hagan discípulos. Lo que hicieron Andrés y Felipe fue ir a donde estaban Natanael y donde estaba Pedro. Ellos fueron, ellos salieron y por la misericordia de Dios, mucha gente ha llegado a nuestras reuniones porque iban pasando por acá. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por eso. Pero el deber ser de las cosas es que nosotros obedezcamos a Jesús y vayamos a buscarlo. Y vayamos a contarles. Y sabes, no tienes que irte de misionero para Etiopía, ni para la China, ni para Haití. En el centro comercial que está aquí al frente hay mucha necesidad. En la estación del Metrolínea que nos queda justo al frente hay mucha necesidad. En los barrios que rodean este auditorio hay mucha necesidad. Seguramente muy cerca de tu casa o en tu mismo hogar hay mucha necesidad. Y no estoy hablando de necesidad física o económica, estoy hablando de necesidad de Dios, de necesidad de paz, de necesidad de amor, de perdón, de un mensaje como el que nosotros hemos recibido. ¿A quién estás buscando y salvando? Y para terminar, dice el versículo 46, y este es el mensaje o el versículo que le da título a este mensaje. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?, preguntó Natanael. Y la respuesta de Felipe fue lo mejor de todo. Le dijo, ven y lo verás. Y este mensaje se llama así, ven y verás. Y esa debería ser la respuesta de nosotros cada vez que nos pregunten acerca de Jesús, cada vez que nos pregunten acerca de Dios, acerca de nuestra fe, acerca de la iglesia. Ven y lo ves. Ven y lo compruebas. Ven y lo conoces, porque eso va más allá de lo que yo te puedo contar. ¿Recuerdan las frases de Abraham Lincoln? No crean todo lo que ven en internet. En serio, no crean todo lo que ven en internet. Pero también él dijo, no se puede engañar a todos siempre. Por eso la mejor manera de que la gente crea de verdad y no piense que está siendo engañada es llevarlos directamente a Jesús. Lo mejor que podemos hacer es decirle, como Felipe a Natanael, ven y lo verás. Ven y lo conoces por ti mismo. Ven y te lo presento. Ven y crees. No lo hagas por lo que yo diga, sino por lo que vas a ver y escuchar directamente de Él. Dejemos el miedo, dejemos el temor de decirle a nuestros amigos, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Qué ha hecho Jesús en nuestras vidas? ¿Cómo nos ha bendecido Dios? ¿Cómo en medio de nuestros procesos, de nuestras metidas de pata, de nuestros momentos difíciles, Jesús se ha quedado cuando el resto se han ido? Cuando todos nos dieron la espalda, Jesús permaneció.
Contémoselo a la gente, pero no los dejemos solamente allí. Llevémoslos a Jesús. Presentémosle a Jesús. Como hijos de Dios debemos desarrollar una relación sincera y genuina con Él, que nos permita crecer, que nos permita madurar en nuestra fe y que también nos permita compartir con otros lo que hemos conocido de Él. Por eso es tan importante y no es un cliché y no es la cartilla que nos dan allá en la iglesia para ser un buen cristiano. Es que usted tiene que orar y leer la Biblia y venir a la iglesia. Eso no es porque es un ritual, porque es una costumbre, porque no. Es porque es la manera probada y comprobada en la que nosotros podemos relacionarnos con Dios, tener una relación genuina, sincera, directa con Él. Es la que nos alimenta el alma y el espíritu. Por eso es tan importante realmente, se lo repito, que tú ores, que tengas un tiempo a solas con Dios. Que tú puedas adorar a Dios, que puedas usar la herramienta preciosa que es la alabanza y la adoración. Que tú puedas tomarte el tiempo para nutrir tu espíritu a través de leer la palabra de Dios. Alguien decía, y de una manera muy cierta, no digas que Dios no te habla si tu Biblia está cerrada. Dios habla cuando abres ese bendito libro. Ese es el manual de instrucciones para nosotros. Es lo primero que deberíamos consultar antes que Google para tomar esas decisiones realmente importantes en nuestra vida. Ocúpate en tomar tiempo con Dios, en crecer en tu relación con Él, en cultivar esa relación. Y luego, o en ese transcurso, ve compartiendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Ve contándole a otros, dale la oportunidad a otros de conocer al Jesús que tú conoces. Cierra tus ojitos allí. Y aprovecha este tiempo. Aprovecha que Jesús está aquí para ti. Padre, te damos gracias. Gracias por hablarnos esta noche. Gracias por ser intencional, Señor. Porque nada es al azar. Porque no dejas cabos sueltos. Porque nada es casualidad, Señor. Gracias, Dios. Señor, ayúdanos a tomar esa actitud, Señor, que tomaron Andrés y Felipe. Señor, que al saber que te habían encontrado, que al saber, Señor, que tú habías salido a su encuentro, quisieron no guardarse esa gran noticia solo para ellos, Señor, sino que quisieron compartirlo, Padre precioso. Que fueron a buscar a sus amigos, a sus hermanos, a sus cercanos, a los que ellos amaban, a quienes eran importantes para ellos, Señor, a contarles y darles la buena noticia, a compartirles la buena noticia de que tú también estás disponible para ellos.
de que también, Señor, para ellos hay amor, hay gracia, hay perdón, hay restauración, Señor. Hay una nueva vida, Señor. Hay vida eterna y vida abundante para ellos también. Señor, permítenos ser esa luz, esa lámpara, Señor, que se pone arriba y no se esconde. Ser esa luz, esa lámpara que entiende que fue hecha para iluminar la vida de otros y no para estar escondidos, ocultándose. Porque es allá arriba, Señor, donde cumplimos nuestro propósito. Reflejar esa luz de Jesús hacia otros. Señor, hay mucha gente pasándola muy mal. Y tu amor está disponible para ellos. Pero es a través de tus hijos, Señor, que tú planeaste llegar a esas personas. Y nosotros como tus hijos, Señor, hoy aceptamos ese llamado y nos comprometemos, Señor, con esa tarea, con esa labor. Gracias, Jesús, porque estoy seguro que cada vez que alguna persona de estas llegue, tu respuesta va a ser: sígueme. Tu respuesta va a ser: ven y sígueme. Señor, enséñanos como hijos tuyos, como iglesia, a apuntar hacia ti, Señor. Que no se trate nunca de nosotros, porque nunca se va a tratar de eso, Señor. Por más que queramos ser la estrella, el protagonista, no se trata de nosotros. No se trata de inflar nuestro ego. Se trata de que la gloria es tuya. Que la alabanza, el honor, el loor son para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos buenos amigos. Que sin importar lo que debamos y nos toque hacer, los obstáculos que tengamos que derribar o superar o escalar, haremos lo que esté a nuestro alcance, Señor, por poner a nuestros amigos, a nuestros familiares, a las personas que amamos, Señor, a quien se cruce por nuestro camino, a tus pies, delante de ti, Señor. Y no es un encuentro con nosotros, no es un encuentro con nuestro testimonio, no es un encuentro con lo que les queremos contar, no es un encuentro con la iglesia, Señor. Es un encuentro contigo. Contigo, Señor, que transformas vidas. Contigo que das nuevas oportunidades. Señor, yo puedo sentir tu presencia en este lugar. Haciendo llamados claros a muchas personas. Sígueme. Sígueme. Ven y sígueme. Espíritu Santo de Dios, muévete en este lugar con poder y autoridad. Derrama tu amor, Espíritu Santo. Fluye con tu gracia. Fluye, Espíritu Santo. Muévete, Señor, en esos corazones que hoy están dispuestos a ir en pos de ti. Esos corazones que están dispuestos a seguirte. Esos corazones que están dispuestos
a incomodarse, para que otros también puedan encontrarse contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos, Señor, el honor y la gloria. Nos rendimos delante de ti, Señor, y queremos, Señor, que seas lo primero en nuestras vidas, Padre precioso. Queremos honrarte dándote el primer lugar. Porque no mereces menos, Señor. Y porque de esa manera, Señor, vamos a poder, Señor, dedicarnos a buscar y a salvar las personas que están heridas, que están lastimadas, Señor, que están muertas aún en vida, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si le das un aplauso fuerte allí a Dios? ¿Les parece si terminamos adorando a Dios? Vamos a cantar una canción, porfa. ¿Sí? Terminemos adorando a Dios y por favor no se vayan a ir, porque después vamos a tener nuestro tiempo de la Santa Cena. Dios les bendiga. Pónganse de pie, porfa.